Bien. Habrán visto, ahora yo les voy a compartir un ratito pantalla. Les voy a mostrar parte de lo que es el aula, porque ahí tenemos el calendario para que ustedes más o menos se ubiquen y tengan en cuenta lo que van a tener que hacer. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, se puede ver bien. Nosotros estamos ahora en esta semana, en la semana del 15 al 20. Fíjense que si ustedes observan en este calendario, tenemos que ver, ustedes sitúense siempre en el jueves. Yo tengo también marcado el martes, porque estamos trabajando tengo que trabajar con dos grupos, con ustedes trabajo el jueves. Por lo tanto, ustedes si se sitúan acá, tienen que ver nada más que el parágrafo 2.1 y 2.2. ¿Por qué esta semana no tiene nada? Porque como el 25 es feriado, nosotros no vamos a tener encuentro sincrónico ese día. Entonces, para que los otros grupos que también están trabajando lunes, miércoles, no recuerdo si viernes también, que el viernes también es feriado, para que estemos, digamos, más o menos con la misma cantidad de encuentros sincrónicos, se pensó en no dar encuentro sincrónico en esta semana del 22 al 26, por eso es que ustedes acá no tienen nada y recién fíjense que van a estar trabajando a partir del parágrafo 2.3 al 2.7 el jueves siguiente, es decir, el 1 de junio. ¿Está bien? En esta parte, yo no sé si ustedes tendrán manejo, en algunos casos sí y en otros no. Van a tener tiempo, por ejemplo, en esta semana, un poco de ponerse al día con los ejercicios y la revisión de función logística, teniendo en cuenta que ya están publicadas las respuestas. Si tienen alguna duda de eso, recuerden que como nosotros vamos planteando este cronograma y como que no queremos retroceder, las consultas que tengan ya referidas a esta función logística y las respuestas publicadas las pueden ir escribiendo en el foro de consulta que teníamos dentro de la unidad 1. ¿Sí? Acuérdense que ustedes acá después si se iban a unidad 1, cada unidad, por ejemplo acá yo estoy situada en la unidad 2, debajo de este cronograma aparece el material teórico y práctico, ahí tienen el foro de consultas, lo mismo tienen en la unidad 1, escriben entonces en la unidad 1 si es que tienen dudas respecto de función logística. ¿Estamos de acuerdo? Y después, aquellos que todavía no estén muy amigados, digamos, con el uso de plantillas de Excel, que en este caso nosotros en GeoGebra lo tenemos como vista de cálculo, pero de hoja de cálculo, van a tener esta semanita como para seguir peleando un poco con la introducción de esas fórmulas con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Y después sí, si ustedes quieren, de todas maneras, pueden ir avanzando si se animan. La idea es recomendable en realidad que vayan avanzando con respecto a estos parágrafos del 2.3 al 2.7, porque si tienen consultas previas a este encuentro sincrónico, las pueden ir escribiendo en el foro de consultas y a veces las volvemos a retomar si es muy repetitiva esa consulta en este mismo encuentro. ¿Estamos de acuerdo? Para los que se conectaron y para los que no se conectaron hoy, para los que estuvieron trabajando en este foro de debate, nosotros ya teníamos uno en la unidad 1, acá. Y ahora ustedes tienen uno en la unidad 2, este foro de debate. Fíjense que ahí dice que la fecha de cierre es el sábado 10 de junio, es decir, falta un tiempito. Y sobre lo que van a estar trabajando es este problema 10, es decir, que hoy, por ejemplo, no vamos a estar conversando sobre esto, sino que van a poder ir avanzando ustedes. Con respecto al foro de debate de la primera unidad, aquellos que no hayan participado, que son los menos, porque nosotros, digamos, fuimos haciendo un registro, solamente por esa y por ser la primera unidad y porque quizás, no sé, no teníamos en cuenta la demora que hay
cuando uno escribe en un foro, por ejemplo, yo traté de recordárselos, que se acordaran de que el día viernes cerraba, ese aviso llega, por ejemplo, el correo como 3 o 4 días después. A veces llega el momento, pero otras veces se demora demasiado. En ese sentido, bueno, ya tuve esta experiencia de la semana anterior y por eso ahora, sabiendo que teníamos esa demora, les mandé el correo por mensajería interna acá, les mandé este link, porque ese sí, el link, uy, me están, verán que me están llamando, espérenme un momentito, ya vengo, 2 minutos. No podía salir todo bien. Bien, se va a dejar pasar por esta vuelta si algunos no respondieron en el foro de debate de la unidad 1, pero si ustedes, digamos, sí o sí es obligatorio, yo voy a mandar ahora otra vez a través de mensajería interna más cerca de la fecha, del 10 de junio, recordándoles que ahí está mal escrito el horario, ya les los vamos a cambiar. Fíjense que ahí dice sábado. Ah, no, porque lo han puesto sábado. No, está bien. Ahora le han puesto el sábado. El anterior fue el viernes. Ahora el vencimiento es el sábado. Porque fíjense que si ustedes no participan en este foro de debate, después no van a poder acceder al trabajo práctico evaluativo, que serían como una especie de parciales, que son los necesarios, digamos, para después poder rendir, sería el trabajo integrador, el final de este módulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con esos foros de debate, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. No, ninguna. Vamos entonces ahora con el material. Yo les voy a pasar a través del... Esperen un ratito. A través del chat del Meet, este link para que estemos trabajando en esta pizarra. Si están conectados desde el teléfono, no lo van a poder abrir porque necesitan tener instalada esa aplicación. Si están conectados desde la compu, no tienen problema porque automáticamente se les va a abrir como si fuera una especie de drive. ¿Quieren empezar? Sí. Es el ejercicio que está en el material, ¿cierto? Exacto, sí, sí. Vamos a estar trabajando con eso. Bien, yo igual sigo compartiendo pantalla porque es lo que, por las dudas que haya gente que no haya podido entrar, ¿sí? Porque en el teléfono tienen que tener instalada esa aplicación para poder entrar. Ustedes acá pueden escribir con este, digamos, acá en la barra de la izquierda, ahí yo escribo, ¿está bien? ¿Sí? Esta es la goma de borrar, borro. Y después, si quieren señalar algo, el último es como una especie de láser que puedo señalar, pero no queda escrito. ¿Ven eso? Eso sí se animan a escribir, si no, yo los voy escuchando y me van diciendo qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Espérenme un ratito que me olvidé de copiar una parte. No sé si empezaron a leer ustedes un poco el material. Sí, yo sí. Bien.
vayan teniendo en cuenta que ahora trabajar con esos 2 parágrafos significa que vamos a estar resolviendo solamente hasta el problema 3. ¿Sí? Acá, en esta pizarra he puesto nada más que hasta el problema 2, que es como para hacer una introducción, por si alguien no ha entendido, pero la idea es que básicamente vayan trabajando ustedes. Y no puse todos, porque después la idea es que lo puedan hacer ustedes solos, ¿sí? Que no estén esperando que se resuelvan todos en las clases. Así ustedes van teniendo esa experiencia de ir resolviendo solos, que es lo que va a pasar cuando tengan estos trabajos prácticos evaluativos, ¿sí? Bien. Ahora han visto, quería abrirlo y no me está abriendo ahí, a ver. No me hace caso. Empezamos a trabajar con el concepto de tasa de variación media, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a estar trabajando con el concepto de límite y con el concepto de derivada, ¿sí? No sé por qué no me abre el... Bueno, en esa teoría, básicamente yo acá lo que dejé es esta fórmula, que es la tasa de variación media. Eso lo vamos a estar viendo en esto, que es un intervalo, ¿sí? En el intervalo AB, siempre teniendo en cuenta que A va a ser un valor menor que B. Y se define esa tasa de variación media teniendo en cuenta, digamos, ¿cuál es la información que nos da esa tasa de variación media? ¿Cuánto varía nuestra variable dependiente según la variación que vaya teniendo nuestra variable independiente? ¿Estamos de acuerdo en eso? Digamos, ir viendo el comportamiento que va teniendo la variable dependiente según la variación de la variable independiente. Para este problema, por ejemplo, nos están hablando sobre una serie de medidas de conservación para salvar una cierta especie de ballena. Y dicen que la población de esas ballenas, después de haber aplicado ciertas medidas, estaría dada por esta función, n de t, igual a 3t al cubo más 2t al cuadrado menos 10t más 600. En este caso, trabajando el tiempo entre 0 y t, teniendo en cuenta que el tiempo va a estar dado en años, ¿sí? Y n de t es la población. Fíjense que dice n de t es la población a finales del año t. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, t variando entre 0 y 10. Si nos dice, determina la tasa media de variación de crecimiento o velocidad promedio de crecimiento de la población entre el año 2 y el año 6. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Sería f de 6 menos f de 2 sobre 4. Bien, exacto. ¿Estamos de acuerdo? Lo podemos escribir acá, que en este caso, como es nuestra función, vamos a poner tasa de variación media. ¿Cuál va a ser mi intervalo? Si me guío por esta fórmula. 2,6. Bien, 2, 6 va a ser igual a, en este caso nuestra función no se llama f, porque acá dice f de b, en nuestro caso que vamos a escribir. ¿Quieren escribirlo ustedes? Yo. N. N evaluado en 6. En 6 menos. N evaluado en 2. Bien, y abajo vamos a escribir 6 menos 2. ¿Cómo sacarían ustedes esa cuenta? Piensen, ¿no?, en el tiempo que ustedes tendrían, por ejemplo, si están haciendo un trabajo práctico evaluativo, si están haciendo un integrador, que acuérdense que en ese sentido, siempre van a ser como rindieron los exámenes del ingreso, es decir, se van a tener que conectar, se van a tener que grabar y van a tener que hacer todo ahí en la computadora. ¿Cómo podríamos calcular eso? Yo lo hice en GeoGebra con la tabla.
Claro, es decir, si yo acá abro, por acá tenía, me parece que es este. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver bien. Sí, se ve bien. Bien, acá a la izquierda ingresé la fórmula, ¿ven? Que en este caso en lugar de usar t, yo seguí usando x. 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 10x más 600. Yo puse acá entre 0 y 11. Después ustedes prueben hasta 10 y fíjense qué les sale, porque vamos a tener que empezar a hacer algunas cuentas. Bueno, yo puse hasta 11. ¿Estamos de acuerdo? Después van a ir experimentando, digamos, por qué habré puesto hasta 11. En fin, ¿sí? Y ahí fíjense que dice acá A 612, B 1260. ¿Qué es lo que habré hecho yo en GeoGebra o qué habrá hecho nuestro compañero que también dijo a través de la tabla? Acá en la tabla mía esta todavía no la miren, ¿sí? Yo voy a sacar esta. Tendría que sacar todos estos puntos para que no se les haga lío. Esa es la función, ¿sí? Que ven que ahí coincide con el color que tengo acá. ¿Quién sería nuestro? ¿Cómo calculamos entonces? Acuérdense que estamos acá. Sn de 6. Silencio. ¿Siguen ahí? ¿Están ahí? Sí, sí. Y hay que evaluar la función en esos, Claro. según el ángulo. Entonces acá en entrada que pongo f evaluado en 6. ¿Ven? Ahí me apareció como C, pero yo ya lo había calculado acá arriba, como B. Ese es 1260. Entonces si me voy a mi hoja, acá lo que escribimos que es en n de 6 es 1260. ¿Ven eso? Menos. ¿Cuál sería otra opción? Si no se me ocurrió, por ejemplo, S612, fíjense que acá, si yo pongo el cursor, me dice número A, se me acaba de ir. Bueno, número A era F, se me fue, no me sale ahora. Bueno, ¿alcanzaron a ver? No se ve. Ahí está. ¿Ven? Es F de 2, ¿sí? Entonces significa que si yo escribo F de 2, que sería mi N de 2 acá, sería un 612 sobre 4. Y termino de sacar la cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa si no se les hubiera ocurrido hacer esto con GeoGebra? ¿De qué otra forma lo hubieran hecho? Ya. Bueno, no me quieren contestar. Se los dejo ahí. ¿Qué es lo que qué les va a quedar a ustedes como tarea? Es la interpretación de ese número que les dé acá como resultado, revisando primero lo que decía el material, digamos la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Interpretar. Si ese número me da 50, si me da 25, si me da 8, ¿qué es lo que estaría significando ese valor, ese resultado final? ¿Estamos de acuerdo? Aunque acá no lo pida, pero para que vayan entendiendo ese concepto, ¿sí? Sí. Gracias. Bien, esa era la consigna A de este problema, ¿sí? En la consigna B dice, otra vez trabajamos con el mismo problema, dice, describe cómo sería la variación en el tamaño de la población durante esos 10 años, analizando la tasa o velocidad media que se produciría por cada año transcurrido. ¿De qué otra forma podría realizar este estudio? Y nos dice que tomemos como ejemplo el análisis realizado en la sección 2.2 de esta unidad. Alguno calculo que lo puede haber leído, pero ¿qué tendríamos que ir haciendo entonces? ¿Qué suponen ustedes que tendríamos que ir haciendo? Siempre pensando, espérenme que voy a agarrar esta otra vez, lo voy a copiar acá, pensando que lo que me están pidiendo es esto, es este análisis otra vez, ¿no?
¿Qué podríamos hacer o qué tendríamos que hacer? Ya. ¿Cuál sería en el primer intervalo que lo tendríamos que analizar, esa variación? ¿En qué intervalo? De 0 a 1. De 0 a 1 porque me está diciendo que cuál es esa tasa de variación por cada año transcurrido. ¿Sí? Entonces va a ser de 0 a 1. Después, ¿cuál va a ser el otro intervalo? De 1 a 2. Claro. Entonces, ¿qué significaría? Que nosotros tendríamos que hacer fíjense que me está pidiendo en esos 10 años. ¿Ustedes se pondrían a sacar 10 cuentas? Digo, porque primero tendríamos que hacer el de 0 a 1, después tendríamos que ver qué pasa en el 1 a 2, ¿no? Y en cada uno ir sacando esas cuentas. ¿Sí? Ahí es donde aparece el uso de esto, de las tablas de Excel, de estas hojas de cálculo, ¿sí? Acá, después, bueno, me va a aparecer. Fíjense que yo en la primera columna, ¿ven? Puse el año desde 0 hasta 10. La variación que tenía que ser de 1 en 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces acá lo que uno tiene que ingresar es, ¿quién va a ser mi F? Si yo estoy parado en 0 y tengo que hacer, digamos, estoy solamente acá en 0, pero sabemos que tenemos que hacer ese análisis en el intervalo 0, 1. ¿Qué le tengo que hacer? ¿Quién va a ser mi F de B en ese caso? ¿Quién va a ser el extremo B? ¿Cómo obtengo ese extremo B? Cham, se me quedan ahí. Bueno, SB justamente es la variación que sufre, digamos, que estamos analizando. Es decir, la variación que tiene mi variable independiente. Entonces, en este caso SB es el extremo inferior del intervalo más esa variación. ¿Ven eso? Más 1 sería en este caso. Claro, exactamente. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Específicamente en este caso particular es más 1. El extremo inferior era en 0, dividido 1 menos 0. ¿Ven eso? Siempre el extremo superior del intervalo es el que se obtiene teniendo en cuenta el extremo inferior y a ese extremo inferior sumarle la variación de la que estoy hablando. En este caso es 1. Entonces, como yo no, imagínense que yo tendría que ingresar después lo mismo, tendría que hacer f de 1 más 1 menos f de 1, ¿no? Repetitivamente. Para evitarme eso, nosotros empezamos a trabajar, yo voy a borrar todo esto, empezamos a trabajar con fórmulas acá en Excel. ¿Alguien ha trabajado con fórmulas en Excel? Yo encima no me puedo acordar si las trabajamos en el ingreso. Sí, algo de fórmula, sí. Bueno. Sí, yo también. Perfecto. Los que no tienen toda esta semana, la que viene, para ir practicando. Cuando trabajamos con fórmulas en Excel, siempre comenzamos con el signo igual. Y después empezamos a trabajar con los nombres de las celdas. Por ejemplo, la celda donde yo tengo ingresado el 0 es la A3. ¿Estamos de acuerdo? La celda donde está ingresado este 5 es la A8. En este caso, la variación para todo es 1, entonces acá sería la B6, la B3, ¿sí? Entonces, ¿cómo ingresamos acá? Esperen, vamos a poner esto. Vamos a borrarla. Escribimos, empiezo con el igual, ¿sí? No lo puedo ampliar. No sé si alcanzan a ver ustedes bien eso.
Sí, ¿Se ve bien? Bien. Se ve bien. Sí, se ve bien. Nuestra función ahora estaba designada con la letra F, ¿no? Acá. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Tenemos que hacer una resta en el numerador y esa resta dividirla por la resta del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Que la resta del denominador siempre que me va a dar básicamente si es b menos a en todos los casos. 1. Claro, es decir, siempre va a ser la variación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como voy a tener que hacer acá primero la resta, esa resta nosotros en Excel la tenemos que escribir entre corchetes. ¿Por qué? Porque si yo esto no lo escribo entre corchetes, Excel lo que va a entender es que primero va a calcular esta F. Acá como dividimos por 1 no va a afectar, pero si eso no fuera 1, el resultado me va a dar incorrecto, porque lo que va a interpretar Excel es, primero va a calcular este valor, después le va a restar y solamente va a estar dividiendo este valor por este numerito de acá abajo. No me va a estar dividiendo toda la resta. Y nosotros lo que queremos es primero hacer la resta y recién ahí dividirla por este numerito de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener que abrir un paréntesis antes. Vamos a escribir igual, abro paréntesis, pongo mi F. ¿Qué dijimos? Teníamos que poner el extremo inferior, que en este caso yo lo tengo en mi casilla A3. Entonces, A3. Sumarle la variación, que en este caso nosotros le escribimos en B3. A ese valor restarle la función otra vez evaluada en el extremo inferior, que nosotros acá lo tenemos ingresado en A3. A3. Ese era mi numerador. Entonces ahora, no sé si alcanzan a ver, ahí tengo un paréntesis de la 3 y ahí tengo el paréntesis, el primero que yo escribí, que yo en la pizarra lo marqué con el corchete rojo. A esto lo tengo que dividir, ahí pongo entonces la barra del dividido. Y en este caso, como dijimos que siempre lo vamos a estar dividiendo por la variación, entonces esa variación lo voy a poner acá con la celda B3. Y ahí pongo Enter. ¿Ven que automáticamente me calcula eso? Imagínense si yo esa fórmula la tengo que repetir en cada una de las otras celdas, no termino más. ¿Cómo hago para repetirla en cada una de otra de las celdas sin tener que ingresarla uno a uno? Arrastro. Claro, desde este cuadradito inferior que tengo acá abajo, tengo que arrastrar. Espérenme que admita a alguien que acaba de entrar. Ahí estamos. Arrastro y ven, automáticamente me da esos valores. ¿Sí? Esas serían las variaciones que van sufriendo a lo largo de esos 10 años. ¿Sí? Yo después, ¿qué es lo que hice? Es seleccionar esta fila y generar una lista de puntos. Una vez que generé esa lista de puntos, lo que hice es generar un ajuste. ¿A qué nos va a ir llevando esta idea? Nos va a ir llevando a la idea de derivada. Si alguno más o menos se acuerda el concepto de derivada, si yo acá tenía un polinomio de grado 3, su derivada, ¿qué va a ser? ¿Un polinomio de grado? 4. No, al revés. Grado 2. Exacto, No. vamos a bajar. ¿Ven? Entonces, bueno, ahí le vamos a cambiar de color para que no me quede... Si no, no se ve. Profe, Ahí. ¿puede mostrar cómo lo puse en grado 2? Ah, sí. Esperen. Bueno, esperen que está lerdo. Está lerdo. Oh, hice... Ajá. Bueno, ya me quedó copio acá. Otra vez, porque puse deshacer y llegó tarde la información de la compu. Primero hice la lista de puntos, ¿sí? La vuelvo a hacer porque se me borró. Ahí está.
Después pusimos ajuste, acá abajo, ¿sí? En ese ajuste llegué hasta el ajuste polinómico, este que está acá. De todos esos que me aparecen, puse ajuste polinómico. Mi lista está nombrada con L1, entonces por eso acá puse L1. Y digamos, uno en general acá trata de ver cuál es el comportamiento, pero en este caso, como tenemos la idea de que vamos a ir a lo que es la derivada, por eso puse grado 2. Una vez que pongo Enter, me aparece. Ahí, bueno, ahí se me cambió solo el color, se diferencia más. ¿Ven eso? Ah, bien. Bien, sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, digo, si uno quiere responder a esta pregunta B, esperen que me vaya otra vez acá. Si yo quiero responder a esta pregunta B, lo que tendría que hacer es ingresar como respuesta la tabla y ese modelo de ajuste, o aunque sea solamente la tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les va a quedar a ustedes como tarea? Esto. Ah, bien. Ahí les digo, la pregunta es ¿de qué otra forma se puede hacer? Esto les va a quedar a ustedes como tarea, digamos, para que ustedes avancen. Ven que ahí dice de qué otra forma podría realizar este estudio. Bueno, eso lo van pensando y después vemos si coincide o no. No está como foro de debate, no es algo que esté como foro de debate. Entonces, si no se les va ocurriendo otra cosa, yo lo que les recomiendo es que vayan escribiendo en el foro de consulta. Acuérdense que esos avisos llegan muy tarde y a veces no llegan hasta que uno no escriba en ese foro de consultas. Yo les he dicho que muchas veces si ven que pasan 2 días y no les respondo, que me escriban a través de la mensajería interna, porque es la forma que sí, yo veo ahí nomás la notificación. En el momento que entro al aula, veo el numerito ahí, reviso ese mensaje. Digo, no Profe, sé, me disculpe ocurre. que la interrumpa. ¿Cómo? Disculpe que la interrumpa. Sí. No sé si soy yo nada más, pero se escucha de fondo un piano. No sé si Ay, no escucho ningún piano yo. No, ahora yo, se silenció. no, yo tampoco. No, se escucha como una descarga nomás. Ah, ok, ok. Un piano Debe ser debe Yo nada más, pero no sé qué pasó, se silenció. estar el vecino, si no, De todo. no tengo ningún. Ah, perfecto, soy yo, la verdad que no tengo ni idea de dónde viene. Pero... Genial. Bueno, digo, en el foro de consulta, si alguien entiende que no puede responder esta pregunta, lo puede escribir. Yo a veces no respondo ahí nomás porque espero a ver si hay algún otro compañero. La idea del foro de consulta es esta, digamos, que primero traten de ir ayudándose entre ustedes porque les ayuda también a pensar, digamos, esos ejercicios. Y si no, bueno, respondo. Y con la misma idea es trabajar con el foro de debate. Lo que pasa es que en el foro de consulta no es necesario que ingresemos todos los problemas. Digo, ingreso a aquellos que ya no sé cómo hacerlo, ¿está bien? Y en el foro de debate no les queda otra opción que participar y hablar respecto del problema que se haya utilizado. Por ejemplo, antes de que, porque después me voy a olvidar, si yo me voy al foro de debate, a ustedes se les ha dejado por ahí, si cargar en algún momento, el problema 10, y es muy probable, por lo que alcancé a ver, que ese problema 10 tiene varios ítems, A, B, C, ¿sí? Como es un foro de debate y a veces suele costar pensar en otra intervención, si yo veo que soy la primera que empieza a responder, fíjense que tienen A, B, C, D. Si soy la primera y capaz que como para dejar también espacio a otros compañeros y por lo menos empiezo con la parte A y no resuelvo, no escribo todo, porque digo, eso no lleva una nota numérica, no es que, yo hice todo y los otros ya están, no pueden hacer nada, yo tengo un 10 y los otros no van a probar. Digo, alcanza con que uno escriba una respuesta del ítem A, después ingresa otro, puede decir sí, coincido, no, lo hice de otra forma, de tal manera, y además agregar las respuestas del ítem B. ¿Se entiende? Digo, no es necesario que en esa intervención ustedes den la respuesta desde A hasta D. ¿Vamos? Se me va a cerrar la... No, esperen. ¿Sí? Pobre, los aturdí con el ruido que...
¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, Sí, sí. hasta ahí vamos. Nos vamos. ¿Alguna duda? No por el momento. Perfecto. ¿Qué más tenemos? En el ítem C de ese problema, con este problema nosotros, y no me acuerdo de parte del 2, es como que ya tienen para resolver el 2 y el 3. Ya me voy a fijar bien cuál era la diferencia con el 2, porque lo puse ahí el 2. En este caso decía, determina la velocidad de crecimiento de la población después de 2 años de implementadas las medidas, calculando el límite cuando esa variación sea cada vez más chica. Eso significa eso, límite cuando delta t tiende a 0, ¿sí? Es eso. En la variación, por ejemplo, en lugar de analizarla cada un año, como hicimos acá, esa variación cada vez va a ser más chica, ¿sí? Eso me está diciendo. Y determinar entonces cómo va a ser la variación de esa población a medida de que esa variación del tiempo es cada vez menor. Por eso me dice para diferentes variaciones de la cantidad, tal como le mostramos en la sección 2.2 de esta unidad. ¿Qué sucede acá? Significa que ahora esta variación, si ustedes, no sé por qué no puedo abrir en este caso. Yo he querido abrir varias veces y no me estaría dejando. Si alguno lo tiene, a ver si me deja ahora. Bueno, no, está enojado, no me lo quiere mostrar. Ya está queriendo. Bueno, dice por ahí no responde. No lo quiere abrir. Ahí, sí, lo abrió. ¿Lo abrió? No, se va a colgar todo. Bueno, esa variación significa que ya no va a ser más 1. Acá estamos. Este es el ejemplo del parágrafo. Ahí les explico un poco esto que les acabo de ingresar yo en la pantalla. Ahí, acá, por ejemplo, tienen un poco, ven que dice qué interpretación les damos a este número. Es lo que yo les dejé como notita ahí en la pizarra. Y fíjense que después acá dice, si quisiéramos determinar una función, acá trabajaba al principio con 10 segundos, ¿ven? Una variación de 10 segundos. Después cuando ustedes lean el problema, si es que todavía no lo leyeron, lo van a entender. De esa variación de 10 segundos pasó ahora a trabajar con una variación de 5 segundos, ¿ven? Y escribe eso. ¿Ven? Acá pasa de 10 segundos a 2 segundos y cada vez más pequeño. Y para cada uno estaríamos hablando de hacer una tablita distinta, como la que hicimos acá. Lo que pasa es que ese uno cada vez va a ser más chico, ¿sí? Entonces, para cada uno acá también se va viendo que se va haciendo un ajuste. Imagínense que yo tengo que hacer todo eso repetitivamente. No sería económico, ¿no? En cuestión de tiempo. Porque hago una, hago la otra, copio, arrastro. Es como mucho, ¿no? Genero lista de puntos. Después que genero la lista de puntos, busco el ajuste, ¿sí? Entonces, para eso vamos a trabajar con otra idea. En este caso puse lo mismo, fíjense. Acá puse otra vez, ¿no? De 0 a 10, ¿sí? Que eran los años. Volví a ingresar la función, ¿ven esto? Lo único que acá no puse la restricción. Sí la puse. ¿Hay un gráfico más? No. No, está ahí. Ahí, por ahí debe cortar. En algún lado debe cortar. En 10 no se debe más. Sí puse en 11 en este caso. Está en la misma función. ¿Ven eso? ¿Cuál es la diferencia que ven? Yo acá ingresé esta casilla que era variación y voy a volver a poner el 1. ¿Ven cómo se cambió todo? Que se cambió toda esta lista de acá, que coincide con la que yo tenía en la otra tabla. Ahora se las muestro. ¿Ven? Cuando yo tenía variación en todos 1, decía menos 5, 17, 57. Acabo de mostrarles acá, menos 5, 17, 57. ¿Ven que es la misma tabla? E incluso acá volví a generar esa lista de puntos
y volví a pedir un ajuste. El ajuste dice 9x cuadrado más 13x menos 5. Fíjense que acá era ese mismo, ¿no? 9x cuadrado más 13x menos 5. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál es la diferencia que van a tener acá? Miren, ¿qué pasa si ahora en lugar que la variación sea 1, yo pongo 0,5? ¿Ven que cambia automáticamente acá todo? Empieza menos 8,25, 9,25, 44,75 y al mismo tiempo me cambia acá el ajuste. Ya no es más con el 13, es 8,5 menos 8. ¿Ven eso? ¿Cómo cambió todo? Sí, Sí, sí. Si yo eso lo hago acá, si yo acá quisiera poner 0,5 y de ahí si yo quisiera arrastrar, me da lo mismo, ¿ven? ¿Sí? Entonces, sí, sí. pueden hacerlo así y si no, lo que tienen que tener cuidado acá, fíjense, en esta, perdón. No era. Ajá, se me acaba de hacer lío. Bueno, no puedo salir de acá. Ahí. A ver si ahora me deja. Bueno, me baja. Ahí. Acá, si yo pongo el 1, en esta casilla, la única diferencia que hay respecto de la que ingresamos en la anterior es que lo que yo hice es fijar, vieron que la celda en donde yo voy cambiando la variación es la B14, ahí yo cambié el 1 y después lo cambié por el 0,5. Otra vez, puse la F evaluada en A2, que sería mi extremo inferior del intervalo, más la variación, esa variación que yo la voy a ir cambiando acá, la tengo que dejar fija. Para dejarla fija, agrego signo pesos acá y agrego signo peso acá, en el B y en el 14. ¿Ven eso? Menos F evaluada en el extremo inferior y todo eso dividido esa variación que otra vez la tengo que dejar fija. ¿Con quién? Agregando el signo pesos delante de la letra y agregando el signo pesos delante del número de esa casilla. Cuando yo pongo OK o aplicar, copio nuevamente esa fórmula hacia abajo, entonces fíjense que yo a medida que pongo esa variación, por supuesto que si yo quiero tenerla de cada uno, primero tengo que guardar como y después recién cambio, porque vieron que ahora ya se me borró la anterior. Ahora fíjense, si yo pongo 0,1, ya se me borró la anterior. Ya, tanto la tabla como la gráfica, como este ajuste que tenemos acá. Entonces, antes de poner, pongo archivo, guardar como. Y no sé, lo escribo tasa 0,1. ¿Sí? Después pongo, si cambio otra vez la tasa, otra vez, ¿ven? Escribo archivo, guardar como, entonces lo pongo tasa 0,01. No sé, escribo algo que me vaya diferenciando según cada variación que tenga. ¿Sí? Entonces no tengo que ingresar otra vez la fórmula para otra tasa, otra vez la fórmula para otra tasa. Sí, lo que tengo que ir haciendo es ir guardando cada parte de eso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Gracias, menos mal que hay alguien que me responde. Bueno, eso que yo les expliqué tiene que ver con esta parte del problema que dice para diferentes variaciones de la cantidad. Sin embargo, acá, y eso lo van a ustedes después, digamos, ver cómo se trabaja, no está explicado, y ustedes van a ver en dónde es que tengo que hacer ese cambio, cuando acá me está diciendo determina la velocidad de crecimiento de la población después de 2 años de implementadas las medidas. Eso no está explicado acá. Acá está explicado la parte de diferentes variaciones de la cantidad. Entonces, en esta parte, a ustedes les va a quedar como ejercicio
Sí, si no le pongo nada no va a quedar nada. Les va a quedar como ejercicios cómo trabajamos con el dato que me piden de los 2 años. ¿Vamos bien? Vamos a copiar este. Lo puedo guardar como imagen, pero no me va a dejar. Esto de trabajar con los 2 años, ¿hay alguna vista en el material? O porque yo cuando leí